Dios bendiga a todos aquellos que están ah, comenzando a conectarse. En esta tarde les quiero compartir desde aquí de su humilde hogar, ya que pues no podemos reunirnos como acostumbramos por la razón ya conocida de la cuarentena, es a nivel mundial. Así que por eso esta tarde quiero compartir desde aquí de mi casa. Ya he estado compartiendo de aquí durante la noche y en la mañana eh, las predicaciones o temas convenientes. En este caso, en anticipación de la Cena del Señor o la Santa Cena, que muchos la llamamos, eh, quiero compartirles algo relacionado precisamente, perdón, a lo que es pues la esclavitud como seres humanos esclavos del pecado, ¿verdad? Y quiero compartirles en este momento algo relacionado con la Santa Cena, ya que se avecina este martes, será. Y quiero compartir este tema precisamente para ustedes, titulado Nuestra esclavitud y nuestra libertad. Un tema muy importante, como he mencionado en el anteriormente, ¿verdad? Es un tema universal, un tema, pues que yo diría mucho más importante para aquellos que no están reconciliados con Dios, con aquellos que no forman parte del pueblo de Dios. Así que les vamos a ir un poco dando las citas casi de memoria, porque son temas conocidos para nosotros, para la iglesia de Dios, y aquellos que no están relacionados con la escritura, pues si alguien desea tomar nota con pluma o papel para que anoten la receta de cómo poder formar, ser reconciliados con Dios y cómo poder formar parte del pueblo de Dios, de su iglesia. Así que, pues, los que ya conocen, pues solamente se van a ir reflexionando en sus mentes. Y los que no conocen, pues aquí vamos a proveer la receta de cómo poder formar parte de la familia de Dios. Ya temprano les compartí un tema acerca de, pues relacionado a cómo el hombre fue separado de Dios, cómo fue enemigo de Dios por causa del pecado, de la desobediencia. Hubo una ruptura entre relaciones rotas tanto con Dios como con la familia, ¿verdad? Con la humanidad, con los vecinos, con la comunidad, peleas por todo, enemistades. Así que en este tema va a ser un tema pues de reconciliación. También en la mañana mi tema, pues me enfoqué en el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Cómo Dios a través de Jesucristo nos reconcilió con Él para que nosotros podamos ser resguardados de la muerte segunda, y para que así Él utilizarnos en su ministerio para que sigamos anunciando las buenas nuevas a aquellos que no las conocen. Así que en esta tarde vamos a tratar el tema de nuestra esclavitud y nuestra libertad, y vamos a comenzar como un ejemplo y como el ejemplo más importante, que es lo que es la nación de Israel, porque ese es nuestro modelo, es nuestro modelo a seguir. Así que vamos a tratar a dividir el tema entre de libertad, o sea, de esclavitud y libertad, tomando el modelo utilizando el modelo de Israel, de la nación de Israel, un modelo ya relacionado o relatado en las escrituras. Así que voy a ir un poquito de memoria, les voy a dar las citas bíblicas si les gustan anotar, y ustedes las pueden ir buscando o leyendo más tarde, o pueden ver este video después y tomar nota. En el capítulo 15 de Génesis, versículos 13 y 14, cuando Dios hizo el llamado a Abraham, que es el padre de la fe, que es de donde viene la iglesia de Dios, eh, Dios le profetizó que su pueblo, que su descendencia serían esclavos en el país de Egipto por 400 años. Y ahí, si usted va al capítulo, pues a los primeros capítulos de Éxodo, capítulos 8, 9, 10, 11 hasta el 12, ahí encuentra cómo estuvieron esclavizados y cómo Dios los liberó, porque también le prometió que iban a ser liberados de la esclavitud de Egipto.
Entonces, allí las referencias es capítulo 15 de Génesis, versículo 13 y 14. Entonces entendemos que Israel esperó 400 años, un poquito más, para recibir su libertador. Y su libertador fue Moisés. Fue un personaje que en los primeros 3 capítulos del libro de Éxodo usted puede encontrar cómo nació, cómo fue echado a un canastillo, cómo lo encontró la hija del faraón, y Dios lo preservó para ya cuando tenía su edad, fue de 40 años, que huyó al desierto, estuvo otros 40 años en el desierto. Allí se le apareció Dios y le pidió que fuera a rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces Dios le proveyó a Israel un libertador, el cual fue Moisés. Tenemos algunos puntos a discutir, y lo primero que necesitó Israel fue un libertador, y fue Moisés. Después de eso, ¿qué más necesitó Israel para ser libre libre de la esclavitud? En el capítulo 12 de de Éxodo, perdón. En el capítulo 12 de Éxodo, el versículo 3, 5 y 6, y los voy a leer porque me conviene leer estos, los demás nos vamos a ir un poquito más de memoria. Aquí vemos algunos de los elementos complementarios que Dios utilizó para poder libertar al pueblo de Israel. En el capítulo 12 de Éxodo, verso 3, versos 5 y verso 6, dice, Dios le está ordenando a Moisés, le dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, el día 10 de este mes, dice, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces estamos hablando que el mes primero bíblicamente es el mes de Nisan o Aviv, que corresponde precisamente ahorita a esta temporada que estamos viviendo nosotros, entre la última quincena de marzo y la primera quincena de abril. Es por eso que nosotros estamos a punto, en otras palabras, ahorita sería el día 13 de Nisan, faltan, a ver, sería el día 11, ¿verdad? 11 de Nisan, 11, 12, 13, 14. Ahorita es el 11 de Nisan del primer mes del año bíblico, porque el martes sería el día 14 del primer mes del año bíblico establecido por Dios. Así que ese día es cuando el cordero tenía que ser sacrificado, ¿verdad? El cordero tenía que ser, conforme al relato bíblico, dice que tendría que ser, lo que leímos ahorita, el cordero tendría que ser de 1 año de edad, el primer parto de las ovejas, o sea, el primogénito, y tenía que ser el primogénito, este es en primer lugar, ¿verdad? Tenía que ser un cordero de 1 año de edad y el primer parto de las ovejas. Segundo, tenía que ser perfecto sin defecto. Estas son los ingredientes o la receta para la salvación, para que pudiese ser liberado el pueblo de Israel de Egipto. Y más adelante vamos a ver nuestra libertad y nuestra esclavitud y nuestra libertad. Ahorita estamos viendo, en primer lugar, estamos viendo la esclavitud y la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿ok? En tercer lugar, tenía que ser sacrificado el día 14 de Nisan entre las 2 tardes, conforme lo relataron los versículos que leímos. Hablando términos bíblicos, sería la hora nona, aproximadamente a las 3 de la tarde, que fue cuando se relata que nuestro Señor Jesucristo expiró, ¿verdad? Entonces se calcula que está entre las 3 y 6 de la tarde de este 14 de Nisan. Ok, entonces vemos que Dios le proveyó a Israel un libertador, que fue Moisés, y luego un cordero. Ya miramos las características del cordero y cuándo tenía que ser sacrificado. Pero ¿qué más necesitó Israel para ser libre? Pues allí el versículo 7 del capítulo 12 de Éxodo nos dice así. O sea, ahora vamos a hablar de otro elemento, el cual es la sangre del cordero, muy importante. Dice el verso 7 del capítulo 12 de Éxodo,
Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en los dos postes y en el dintel de las casas en el que lo habrán de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a los primogénitos de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y ahí tiene la firma que dice: yo, Yahweh de los ejércitos, que es el Dios Todopoderoso. El verso 13 nos dice para qué servía la sangre del cordero. Dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Así que podemos ver que la sangre derramada, o la sangre del cordero puesta en los dinteles de las puertas de las casas donde iban a comer el cordero, servía como una señal para que así cuando el ángel destructor pasase para ejecutar juicio contra los primogénitos o los primeros crías de tanto de los egipcios como de los animales, dice que el ángel iba a pasar no iba a hacer daño ni mortandad en las casas donde estuviese la sangre puesta, la sangre del cordero. Entonces la sangre servía como una señal de protección. Y quiero que mantengan esto en mente, sobre todo si están conectados personas que no son de la congregación de la Iglesia de Dios, porque cuando lleguemos a nuestra esclavitud y nuestra libertad, vamos a poner como referencia otra sangre. Así que es muy importante que vayan tomando nota de la receta que necesitó Israel para ser liberados de la esclavitud. Y antes de pasar, quería tomar el horario porque luego yo me voy de largo. Aquí me voy de largo y y no los quiero tener demasiadísimo tiempo. A lo mejor este tema nos va a tener que hacer otro programa. Son las 4, empecé que a las 4:10, vamos a ponerle que empecé a las 4:10, entonces terminaría a las 4 aproximadamente, pues antes de las 5. Antes de las 5. Voy a tratar de hacerlo antes. Y pues quédense los que están ahí porque es muy importante este tema, tanto para la Iglesia de Dios como para los que nos están sintonizando, que no están reconciliados con Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces la sangre era una señal de protección por cuanto el ángel destructor veía la sangre en los dinteles o en los postes y pasaba y no hacía daño en aquellas casas. Entonces tenemos un libertador que fue Moisés, tenemos a un cordero, tenemos a la sangre del cordero y para lo que servía, y tenemos un elemento más muy importante que es la muerte de los primogénitos de Egipto, lo que ya acabamos de mencionar por la que era la sangre puesta en los dinteles. Capítulo 12 de Éxodo, versos 29 y 30 dice: y aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo o del esclavo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera muerto. Esto aconteció en todas aquellas personas a las cuales eran enemigas de Dios, a los paganos, que obviamente no era el Dios de los israelitas, no era el Dios de ellos, porque ellos tenían muchos dioses, y ahí leímos anteriormente que decía que Dios iba a ejecutar un juicio en contra de los dioses de Egipto, de los faraones. O sea, no de los faraones, sino de los dioses que ellos tenían, porque tenían multitud de dioses. Si usted va a la historia o métase al Google, ahí pregunte los dioses de Egipto y le van a dar tantos dioses como diosas, le van a presentar ahí. Entonces Dios con su mano fuerte y poderosa, él estaba, libertó a Israel, y dice que para humillar a los dioses de Egipto, aunque eran de madera, o de cemento, sino que lo que estaba humillando era a los mismos egipcios y al faraón, los cuales confiaban en esos dioses, ¿verdad? Entonces acabamos de mirar que tenemos un libertador, fue Moisés, tenemos el cordero, la sangre del cordero y la muerte de los primogénitos, cosa muy importante. Ahora quise hacer breve, si pudiésemos llamarlo así como un resumen, la historia de Israel, porque hoy vamos a pasar a lo que es lo que fue
o tal vez aún sigue siendo nuestra esclavitud, y lo que debe de ser o debería ya estar sucediendo, nuestra libertad. La libertad de un faraón diferente. Ahora nuestra esclavitud o la esclavitud de la humanidad es, el capataz de ellos es Satanás, es el diablo. En aquellos tiempos los israelitas eran esclavos del faraón. A ellos los obligaban a hacer trabajos haciendo ladrillo y haciendo obras de construcción, y eran obligados a hacerlo. Con látigos los azotaban a los capataces, a los jefes de cuadrilla, para que hiciesen trabajar al pueblo. Y si ellos no querían trabajar, una cosa era que quisiesen y otra cosa es que tenían que hacerlo. Y trabajaban todo el día para rendir las tareas que los egipcios, los faraones, los egipcios les ordenaban hacer. Allí no era con que si quieres ir, ve, y si no, no, sino que trabajaban todo el día, durante la parte clara del día hasta la que se oscurecía, y no les pagaban más la pura comida. Nosotros, si ahorita no queremos ir a trabajar, pues simplemente nos reportamos que estamos enfermos o que algo le pasó al carro o X, y no hay problema, ¿verdad? Pero ellos sí tenían que ir, y sus capataces, como les digo, eran los que los azotaban. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestra esclavitud y lo que es nuestra libertad. Nosotros también éramos, como mencioné, o somos algunos de nosotros esclavos del pecado. Ahora ya es otra clase de esclavitud. Y el capataz es Satanás, como le acabo de decir, el jefe era Satanás al que servíamos, o la gente que no está reconciliada con Dios sigue sirviendo a Satanás, al enemigo, y no se dan cuenta. Esto es muy obvio que no se dan cuenta. Entonces, el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, por ahí del versículo 19 al 21, hace una reflexión y nos dice: ahora ustedes que ya se han acercado a Jesucristo, antes que esos miembros utilizaban para servir a la iniquidad y a la inmundicia, ahora utilizarlos en la justicia, o sea, en hacer el bien. Si alguien se conectó en el tema anterior, estábamos viendo cómo pues estábamos llenos de delitos y pecados, de inmundicia, y ahora no estábamos reconciliados con Dios, sino que éramos enemigos de Dios, alejados de los pactos y las promesas. Entonces aquí nos dice: antes que ustedes utilizaban sus miembros para servir a la iniquidad y a la inmundicia, dice, ahora utilizarlos para servir a la justicia. Y agrega, dice, porque las cosas que antes practicaban ahora nos causan vergüenza. Y eso es cierto. Cosas tan tremendas que uno practicaba antes, que ahora hasta todavía se recuerda a uno y hasta se le pone la cara colorada de vergüenza. Y eso es cierto, ¿verdad? Dice que esas cosas, dice el verso 20 de Romanos capítulo 6, dice: porque cuando eras esclavos, ahí está, del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, estábamos practicando el pecado, no conocíamos la ley de la justicia, pues ahí estábamos entregados a manos de Satanás, como lo está la humanidad ahorita. No conocíamos la justicia y pues estábamos dados a la idolatría y al pecado, y no nos dábamos cuenta. La justicia pues no nos redarguía la mente, como no lo hace con las gentes que la practican la injusticia hoy, porque no tenemos esa ley que nos está reprendiendo, ¿verdad? Otra vez quiero repetir: por cuanto antes eras esclavos, porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas son muerte. Así que todas las cosas que practicábamos entonces, que éramos esclavos del pecado, y las personas que lo están practicando hasta el día de hoy, que todavía no se han reconciliado, todas esas cosas son dignas de muerte, como lo dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32, por ahí, mencionando una serie de listas por cual las personas se apartaron de Dios, por la idolatría, por creer en reptiles, en aves, en todo lo que es idolatría, ¿verdad? Entonces dice, todas esas cosas son dignas de muerte y nos causan vergüenza, ¿bien? Mencioné que los israelitas eran esclavos, que sus capataces eran los egipcios, los jefes de cuadrilla eran azotados por los supervisores egipcios. Ahora el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 7 de Romanos, hablando de
cosas que muchas personas no entienden. Dice, porque yo queriendo hacer el bien, no lo puedo hacer. Porque queriendo hacer el bien, hago el mal al cual no quiero hacer. Y para no hacer muy larga la lista, porque está del capítulo 7 de Romanos 14 al 21, quiero mencionar solamente en el verso 21, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es a saber, desde que Adán y Eva pecaron, entró una enfermedad genética. O sea que cambió, en cierta manera, alteró el ADN de la persona, que es la ley del pecado, que es la ley del pecado. Y una ley en nuestros miembros nos arrastra a hacer las cosas que no queremos hacer. Y mucho más cuando no conocemos a Dios, lo que nos viene a la mente hacer, adulterar o tal vez robar o mentir o blasfemar, lo hacemos sin que nadie nos reprenda, ¿verdad? Precisamente es porque esta ley que hay en nuestros miembros nos arrastra hacia el pecado. Entonces somos esclavos del pecado porque dice que cuando éramos esclavos del pecado, las cosas que hacíamos eran simplemente para nuestra destrucción y para nuestra muerte segunda. Digo muerte segunda porque la primera muerte, pues esa nadie la puede evitar porque es causa de Adán. Por cuanto ellos pecaron, toda la muerte entró a nosotros y es el legado que tenemos. Pero Dios envió a Jesucristo para rescatarnos de la segunda muerte y lo que vamos a ir viendo ahorita, ¿ok? Entonces, al igual que los israelitas eran esclavos de Faraón, así, ¿cuántos millones de personas están esclavizados en los vicios en este momento, que no están reconciliados con Dios? Hay más de 7,000 millones de personas en la tierra y la mayoría de ellos están esclavizados en el pecado. Están esclavizados sirviendo a la voluntad de Satanás, ¿verdad? Las personas no quieren hacerlo, pero esos deseos de la carne, esa ley que hay en los miembros, los arrastran y los humillan a hacerlos. Personas que en sus borracheras, en sus vicios, inclusive pierden la vergüenza, pierden familias, se vuelven irresponsables, los corren de los trabajos, porque ya son irresponsables también en asistir a los trabajos. Y todo eso lo hace esa ley que hay en los miembros de nuestro cuerpo. Por lo tanto, somos o éramos esclavos, y mucha gente sigue siendo esclava de esa ley o de Satanás, porque no es de otro simplemente que de Satanás, ¿verdad? Entonces, nosotros también necesitamos ser liberados del pecado. Y nuestro libertador no es Moisés ahora. Nuestro libertador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los israelitas en Egipto esperaron 400 años para ser liberados. El mundo de ahí, o desde Abraham hasta ahorita, esperó 4,000 años para recibir su libertador. 4,000 años desde Moisés hasta que nuestro Señor Jesucristo vino a entregar su vida por nosotros. Aunque dice la Escritura que ese plan de salvación, que el Mesías ya estaba preservado desde antes de la constitución del mundo, el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 nos dice, mas venido el cumplimiento de la ley, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que viniese a rescatarnos. ¿Cuándo se cumplió la profecía? Mas venido el cumplimiento de la ley, cuando Dios tenía determinado entregar a su Hijo en propiciación por los pecados de la humanidad, entonces Dios lo presentó. Por eso el apóstol Pablo decía en la referencia del capítulo 7 de Romanos, en el verso 24 y 25, donde leímos el 21, donde decía que veía una ley en sus miembros, ¿verdad? Que era la ley del pecado. Y el verso 24 de Romanos capítulo 7 dice, el apóstol Pablo exclama de esta manera, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará del cuerpo de esta muerte? O dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego él mismo da la respuesta, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Entonces, esto nos ayuda a entender que Cristo es el único que nos puede libertar completamente del pecado, de la esclavitud, del enemigo, de Satanás.
Y Él mismo no solamente nos hace esclavos, perdón, libres de la esclavitud de Satanás a nivel literal, sino que también dice que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de muchas más artimañas del enemigo, lo que es falsas religiones, el engaño y todo eso. En capítulo 8 de Juan, verso 32, dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Verso 36 de Romanos, capítulo 8, el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios, si Jesucristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si estoy un poquito acelerado, les pido que me disculpen. Yo sé que tengo mucha lectura y debo de ir un poquito más calmado en mi tema, ¿ok? Así que tenemos entonces ya a nuestro libertador, así como Israel tuvo a Moisés en aquel tiempo. Nosotros tenemos nuestro libertador, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y después de Moisés, ¿qué más tenían los israelitas? Tenían un cordero, ¿verdad? Bueno, pues nosotros también tenemos nuestro cordero. Y dice en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, el verso 29, hablando Juan el Bautista, refiriéndose a Jesucristo, dice así: y el siguiente día vio Juan al Mesías que venía hacia él. Utilizo la palabra Mesías, pero es a Jesucristo o a Jesús, como ustedes lo conocen, muchos de ustedes. Dice, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ahora un libertador. Tenemos al Cordero que quita el pecado del mundo. Este Cordero también debería ser, aunque es nuestro Señor Jesucristo, el primogénito. Cumple los requisitos del primogénito. ¿Se acuerdan del Cordero literal de allá del Éxodo? Capítulo 12, versos 3 al 5, al 6. Tendría que ser también el primogénito. Dice en Mateo capítulo 1, verso 25, hablando de que José no tuvo relaciones con María, aunque estaba comprometido ya con ella, desposado con ella. Dice, pero no tuvo relaciones. Les voy a hacer un poco más explícitos a los que no están relacionados con la escritura. Dice, pero no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahí está la palabra, primogénito, y le puso por nombre Yeshua o Jesús. Entonces Cristo es el Cordero provisto por Dios para nuestra liberación. Segundo punto de ahí mismo. Cristo es el Cordero sin defecto y sin mancha. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18, ahí tenemos esa referencia donde dice que nosotros hemos sido rescatados por la sangre de un cordero, dice, sin contaminación y sin mancha, ya preparado para nosotros desde antes de los primeros tiempos, nos dice el versículo 20, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Recuerdan que mencionamos de Gálatas capítulo 4, verso 4, donde dice que, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios entregó a su Hijo nacido de mujer por nuestro rescate? Así es de que así está haciendo referencia el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que ya miramos al cordero literalmente también como tenía que ser, de un año, sin defecto. Aquí estamos viendo lo mismo, y el primogénito tenía que ser de las cabras, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esa referencia. Entonces tenemos, ese fue como segundo punto. Tercer punto, nuestro cordero también tenía que ser crucificado como el cordero pascual. ¿Sí recuerdan cuándo tenía que ser crucificado o sacrificado el cordero en la Pascua?
el día 14 de Nisan, dice que entre las 2 tardes, ya mencionamos. Y dice así, como a las 9, que vendría siendo como a las 3 de la tarde, hora nona, cuando sacrificaban los israelitas su cordero entre 3 y 6 de la tarde. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Ahora ya aquí nosotros no tenemos que echar mano de un cordero literal para nuestra Pascua, sino que aquí nos dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 5, verso 7, dice: limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que Cristo fue sacrificio o sacrificado por nosotros en nuestro favor, como lo era el Cordero Pascual para los israelitas. Ahora Cristo es el antitipo de aquellas figuras. Ahora Él es la realidad. Y fue crucificado a las 3 de la tarde. La referencia para comprobar que Cristo expiró como a las 3 de la tarde la encontramos en Marcos capítulo 15, versos 34 y verso 37, hablando de la pasión y ya de los últimos minutos o segundos de Cristo. Dice Marcos capítulo 15, versos 34 y 37, dice: y a la hora novena, que viene siendo las 3 de la tarde, Jesús clamó, no, la hora novena son las 3:06 a las 3 de la tarde. Déjenme ver. Y la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la hora novena estamos hablando de las 3 de la tarde precisamente, porque ya la otra serían las 6 de la tarde, la hora duésima. Exactamente. Entonces a las 3 de la tarde, y dice el verso 37, mas Yeshua o Jesús, dando gran voz, expiró o murió a las 3 de la tarde. Entonces también cumple los requisitos del Cordero literalmente en los tiempos antiguos. Entonces nosotros también necesitamos, ya miramos la sangre del Cordero. Tenemos ya nuestro Salvador Jesucristo. Él cubre todos los requisitos, que fue el primogénito, fue sin mancha y que fue santo y que murió por nosotros y derramó su sangre exactamente a la misma hora que los corderos, como Dios lo había establecido. Entonces la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 9, versos 19 al 24, está haciendo referencia a lo que les había mencionado en el tema anterior, como cuando Dios dio las ordenanzas a Moisés en el Sinaí. Él se las presentó al pueblo. Cuando el pueblo aceptó todas las leyes que Dios le dio, entonces Dios le dijo a Moisés que rociara con sangre, que escribiera las cosas en un libro, y Moisés lo hizo sacrificio, y con la sangre de unos animales que hizo él, ofreció sacrificio a Dios, y con esa sangre roció tanto al pueblo como al libro de la ley y todos los utensilios del tabernáculo. Y dice aquí los versículos, ya refiriéndose del versículo 19 al 24, lo cual ya les acabo de referir. El verso 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así es de que es por eso que fue necesario, dice el verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos, porque es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces esto es muy importante, entender cómo el significado de la sangre literalmente de los animales en aquel tiempo era muy importante, porque era ordenada por Dios y servía para cubrir el pecado, pero no para remisión. Mas aquellas figuras dice que ahora son superadas por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el que fue crucificado y derramada su sangre una sola vez, un solo sacrificio y para siempre. Por esa razón de que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo levantó hasta los muertos, porque tenemos un Cristo vivo, no un Cristo colgado en una pared, en un
en un templo por ahí. No, si tenemos un Cristo vivo que por obediente Dios lo levantó de entre los muertos, dice, lo tiene a su diestra intercediendo por nosotros, intercediendo por todo aquel que se ha reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Porque Él no está a la diestra de Dios como abogado para toda la humanidad, aunque sí está disponible, sino que Él está ahí en favor de todo y cada uno de aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice que cuando hacemos esto, Dios nos da el derecho de ser hijos suyos, Juan capítulo 1, verso 13, y nos da el derecho de ser hijos de Él. El mismo Mesías dijo que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo concederá, porque por esa razón, por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo levantó de entre los muertos y le dio, dice que le dio toda la potestad para que toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese que el Mesías es el Señor. No hay otro plan de salvación en la tierra más que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí les voy pasando ya las recetas que se necesita para la salvación. Si, como les pedí al principio, que tuvieran lápiz y papel para tomar nota. De no ser así, pueden revisar otra vez este video, porque es muy importante, porque es el proceso establecido con Dios para poder, el paso por paso, para irnos reconciliando con Él y poder ir avanzando hacia el camino, hacia el reino de Dios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así por las cosas celestiales mismas, con mejor sacrificio que estos. Ahora ya no era sacrificio de animales, sino de Jesucristo, ¿verdad? La sangre de nuestro Redentor, Jesucristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. De esta manera, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hacer la voluntad de Dios, Dios nos redime de pecado. Dice que nuestros pecados pasados ya Él ya no nos los vuelve a echar en cara, sino que nos redime de pecado. Y ahora, si llegamos a claudicar en nuestra fe y a cometer pecado otra vez, dice que ahora tenemos un abogado para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Y allí lo comprobamos en los versos. Dice que Dios lo puso allá en el cielo para estar a nuestro favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Ahí nos dice, nos exhorta a que no pequemos, ya como hijos de Dios. Dice, hijitos míos, no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, pero si alguno hubiese pecado, y recuerde que está hablando en verbo pasado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo. Así que, hombre. Así que esta es la importancia de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, el sacrificio de Cristo nos quita los pecados, su sangre derramada en nuestro favor. ¿Qué más hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Nomás les voy a decir rápido las citas y lo que hace bien específico, si gustan tomar nota. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó para ser rociados con su sangre. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 2. Elegidos según la paciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Para eso nos ha llamado, para ser obedientes, para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Yeshua o Jesucristo, ¿verdad? En Hechos capítulo 20, verso 28, aquí nos dice que Dios, a través de la sangre de Cristo, nos ha comprado, porque dice que Él nos ganó y nos compró con su sangre. Nomás les estoy dando las referencias un poquito rápido para las notas, la receta. Entonces, si fuimos comprados con su sangre, nomás para que considere cada uno de nosotros el gran precio o lo importante y lo especiales que somos para Dios, que dio lo más preciado que tenía, a su propio Hijo en rescate para nosotros. ¿Se fija el gran precio que tenemos para Dios? Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Es corresponder de una manera, también de una manera como una pareja, ser responsables con una manera unilateral con Él, de serle fiel y estar a su servicio, de obedecerle y santificarnos. En Primera de Pedro 1:18,
ahí también nos dice que fuimos rescatados de vuestra manera mala de vivir. Así que fuimos rescatados a través de la sangre de nuestro Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda la sangre del Cordero en los dinteles que mencionamos al principio, ¿para qué era? Era una señal de protección para los israelitas y lo fue. Así que aquí vemos también los beneficios que tenemos a través de la sangre. Aquí nos dice en Revelación capítulo 1, verso 5, y dice que fuimos lavados de nuestros pecados con su sangre. Sí tiene magnitud de lo que estamos hablando. Dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ya miramos que ahora es el que resucitó primero de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Por eso les mencioné lo importante que es el derramamiento de sangre, y ahora no de animales, sino de una persona. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice, ¿se acuerdan que dice que fuimos llamados para obedecer y ser rociados con su sangre, verdad? Entonces aquí nos confirma y dice, si alguno anda en luz, obedecer significa que vamos a andar en luz, porque Cristo es la luz del mundo y es el que nos va guiando, nos va iluminando y nos está diciendo lo que debemos hacer. Entonces dice que si andamos en luz, si andamos en obediencia con Jesucristo, dice que tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ella dijo que nos lavó, ahora nos limpia, nos redimió, nos compró y así sucesivamente. La importancia, tenemos comunión entre nosotros. En el tema de la mañana les hablé acerca de la reconciliación y pregunté por qué tenemos que reconciliarnos. Pues la respuesta era que porque las relaciones entre nosotros y Dios estaban rotas. Mencioné Isaías capítulo 59, verso 2 o 1, donde dice que vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. O sea, nuestros propios pecados han hecho una barrera entre Dios y nosotros cuando Dios está con los brazos abiertos para recibirnos. Cada pecado que vamos haciendo va haciendo una pared, un ladrillito, una pared, hasta que nosotros somos los que hacemos esa división. Y estamos separados, la relación entre nosotros y Dios desde Adán hasta el día de hoy han sido rotas. Sobre todo para los que no se han reconciliado. Pero esa ruptura se puede reconciliar y ya estamos viendo la receta de qué manera podemos reconciliarnos. Ahora dice que tenemos comunión. Cuando la había al principio, antes que Adán pecara, había comunión entre él y Dios. El pecado los separó. Hubo una maldición. La maldición, cual mencioné también en la mañana, que permanece hasta el día de hoy en aquellos que permanecen todavía practicando cosas de Babilonia o de Roma. Todavía sigue habiendo esa maldición de generaciones y generaciones y generaciones. Mientras hay bendición, dice, para millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, estamos viendo aquí la receta para poder formar parte otra vez del reino de Dios, ya que en su gran amor y misericordia dice que de tal manera nos amó que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree y no se ajusta al plan de salvación de Dios como es, pues se va a perder. Para él no está disponible, no hay salvación. Porque si dice yo creo, pues hay otra escritura que dice, pues también los demonios creen, pero tiemblan. Yo no tiemblo a creer porque yo creo como dice la escritura. Así que fíjese la importancia del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2, verso 11 al 13, aunque se está refiriendo bueno, no voy a hacer mucha, pero aquí está hablando como estábamos separados de Dios, no lo conocíamos, y dice así, Efesios capítulo 2, verso 11 y 13, dice, por tanto, y está hablando a los hermanos que ya se habían reconciliado con Dios hasta este punto. El apóstol Pablo, después de predicarles, ya se había reconciliado con Dios y les está recordando, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, que en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero dice el verso 13, pero ahora en Cristo, el Mesías o Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¿Se fija? Ahora, al aceptar esa sangre preciosa derramada por nuestro Señor Jesucristo, dice que hemos sido hechos cercanos. Entonces ahora, antes no conocíamos a Dios, no conocíamos cuáles eran las promesas, a quién se le hicieron las promesas, no conocíamos nada.
ni lo conocen las personas que no están relacionadas con la Escritura. Mas ahora ya tenemos a un Padre Celestial que es Dios, tenemos a Cristo como nuestro hermano y como nuestro coheredero de Él, tenemos una congregación verdadera que es la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad, que dice la que sigue sus mandamientos. Entonces, aquí a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo se puede lograr todo eso. Aquí lo acabamos de ver nuevamente. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que fíjese la importancia de ello. De manera que esa pared que había entre los israelitas que habían sido divorciados de Dios y las dos tribus, ahora ya se quitó esa pared y así mismo está disponible la salvación para el resto de los gentiles hasta el día de hoy para nosotros. Porque aquí este verso está refiriendo precisamente a lo que eran las tribus divorciadas con Dios, que antes de que Cristo viniera a morir por nosotros, ellos aún todavía no tenían acceso al reino, por eso fue necesario que Dios enviara a su Hijo, que muriese Jesucristo, porque mientras Él vivía, pues la mujer que había sido divorciada no podía casarse otra vez con Dios, por eso fue necesario que Cristo muriese. De ahí ya está hablando de esa pared intermedia que había entre las 10 tribus y entre las otras 2 tribus específicamente. Y ahora también nosotros tenemos acceso, así pertenezcamos a la descendencia de Noé o a la descendencia de los israelitas. No voy a entrar mucho en detalle en esto, es un tema muy interesante y complicado para algunos, pero lo importante de aquí, no importa si seas de las descendencias de Noé, si seas de las descendencias de los israelitas, de Ismael o de quien tú quieras, con la sangre de Cristo, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todos podemos formar parte nuevamente del pueblo de Dios. Y escudriñando las Escrituras y aprender, porque ahí está la vida eterna, es lo que dice. Y recuerde que la palabra principal salida de la boca del Señor, Dios Todopoderoso, se encuentra en los 5 libros resumidos desde Génesis hasta Deuteronomio. Palabras salidas de la boca de Jehová Dios, de nuestro Señor y Salvador, el cual la gente no puede refutar, porque es la palabra de Él, la cual tiene el contenido de la cual se deriva el resto de la Escritura. Así que es muy importante porque son las instrucciones, la Torá, las instrucciones directamente de nuestro Padre Celestial, dadas a Moisés y escritas, documentadas para nuestro beneficio. Entonces, entendemos, ya tenemos nuestro libertador, así como Israel tuvo a Moisés de libertador, ya lo mencionamos. Ahora tenemos nuestro libertador, que es Cristo. Y él resume, en ese está intrínseco todos los ingredientes siguientes, que es que también tenemos el Cordero, que es el mismo Jesucristo. Tenemos la sangre del verdadero Cordero de Dios, que sigue siendo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más necesitamos? ¿Qué fue lo último que necesitó Israel para ser liberados de la esclavitud de Egipto? ¿Recuerdan qué fue lo último que necesitó? Lo último que necesitó fue la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque aunque ya seamos cristianos y tengamos 20 o 30 años en la iglesia, a veces hay personas o hermanos que no manifiestan ningún cambio en sus vidas. Un cambio de santidad, siguen siendo las mismas personas, un mismo patrón de conducta totalmente desviado, ajeno a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Allá, la muerte de los primogénitos para que pudiera haber sido liberado Israel de Egipto. Fue la última plaga, la número 10. La Escritura habla del ser humano que no conoce a Dios, que no se ha reconciliado con Dios a través de Jesucristo, del hombre que sigue viviendo conforme a los deseos de la carne, a las pasiones carnales, lo considera como el viejo hombre, como el hombre animal o el hombre carnal. Y dice la palabra, y allí Romanos capítulo 7, el cual no nos detuvimos mucho, dice que bajo esas condiciones no podemos heredar el reino de Dios. Entonces,
Así como los primogénitos fueron en aquel tiempo literalmente muertos, aquí en Romanos capítulo 6, hablando de este viejo hombre precisamente, y quiero leerlo, en el capítulo 6 de Romanos, el verso 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en una vida nueva. Hay otro verso, ¿cuál es? Dice que es el verso 6. Sabiendo esto, aquí está el verso 6 de Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significan estas cosas de matar ahora nosotros a este primogénito? ¿Qué significa esto? ¿Necesitamos nosotros también matar a este viejo hombre? ¿O no? ¿O vamos a seguir viviendo conforme a los deseos de la carne? Ya miramos que no. Ya miramos que no es así. ¿Qué necesitamos entonces para poder ser liberados del pecado, hermanos? Porque no, esto no es nada más no es un juego. En Efesios capítulo 4, el verso 22 nos dice precisamente cómo debemos matar a este viejo hombre. Dice así, a que dejéis, conforme a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Porque de nada nos sirve, Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador, y que yo siga practicando el pecado desde por vida, que continúe en vigencia practicando el pecado. De nada me va a servir, sino que nos llamó para ser rociados, para que obedezcamos y ser rociados con su sangre. Nos miramos en las referencias anteriores. Entonces, para que nosotros podamos ser libres por completo de la esclavitud del pecado y ser siervos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y agradarle a Dios, necesitamos despojarnos de estos deseos carnales. Y ahí tenemos las instrucciones en la Escritura cómo debemos hacerlo. A dejar conforme a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, que esto fue lo que se corrompió desde que Adán pecó. La mente se corrompió, perdió la imagen de Dios, y ahora nos dedicamos a hacer puras tonterías y puras cosas que no le agradan a Dios. Dice el verso 23, y vestir el nuevo hombre que está creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces, como un resumen y como las recetas de este tema, y a las personas que se lo han perdido, yo les recomiendo que vuelvan a ver este video, que tomen nota de las citas y las lean en sus Biblias, por favor, porque son las recetas por el cual podemos reintegrarnos, o Dios nos puede reintegrar a su reino. Son ejemplos de cómo el pueblo de Israel, hemos visto cómo el pueblo de Israel fue profetizado que sería esclavo en Egipto, y fue esclavizado en Egipto por cerca de 400 años. Dios lo libertó a través de un libertador, vaya la redundancia, que fue Moisés. Necesitaron un cordero, poner su sangre en los dinteles de las puertas y obedecer a Dios. Así nosotros también, Dios nos ha proveído en nuestra esclavitud que nos encontrábamos antes, y a los que todavía se encuentran, el cordero de Dios todavía está disponible para ellos. Nos ha proveído un cordero perfecto, sin mancha, el primogénito, el quien también derramó su vida, y así como la sangre era señal entre los egipcios y Dios para que el ángel destructor no los destruyera y no los destruyó, asimismo, todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador es un símbolo de que tiene la sangre de Cristo en su frente,
y dice que plaga no le tocará ni tocará su morada. Somos protegidos por Dios porque somos sus hijos, hemos sido reconciliados con Él. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, precisamente hablando acerca de que Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Dice capítulo 1 de Juan, verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de varón, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Así que el verso 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es a través de ese sacrificio de que el mismo Juan en el capítulo 1, verso 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo que Dios a mí me ha reconciliado con Él, que me ha mostrado un mundo diferente al que vivía antes. Cuando yo iba al ritmo de la gente, como va fluyendo la mayoría de las gentes a un solo camino sin darme cuenta. Pero es a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la obediencia, que Dios nos abre los ojos del entendimiento. Y esa luz, que es una luz especial que no alumbra a todos, sino a todos aquellos que vienen a Cristo Jesús, esa luz me ha iluminado de una manera de que veo las cosas que antes miraba normales, las veo totalmente vergonzosas y dignas de muerte segunda. Es por eso aquí mi consejo y mi reflexión hacia cada uno de vosotros que no conocen a Dios ni se han reconciliado con Él a través de Jesucristo, que hoy es el tiempo de salvación, lo mencionamos en el tema de anoche. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Sobre todo con los tiempos tan difíciles que estamos pasando en este momento, no sabemos qué va a pasar mañana. Tampoco sabemos cómo se desarrollará esta situación, porque a mi punto de vista, las cosas que mirábamos antes no van a ser igual. Va a haber cambios tremendos, cambios grandes, y entendemos también que se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Está cerca, tal vez más cerca de lo que la gente se espera, o de lo que la gente cree, si es que creen, porque muchos ni siquiera creen en eso. Así que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice la Escritura, que será condenado. Así que les agradezco a todos que aquellos que se quedaron, que Dios les siga bendiciendo. Me dio gusto participar o compartir con ustedes este tema muy importante. Es un tema de vida o muerte. Está la receta en la cual es una receta expedida por Dios a través de su palabra, Y vuelvo a repetir, Dios en su gran amor y misericordia se despojó de lo más hermoso que tenía, de la joya más preciada que tenía, que era su Hijo unigénito a su diestra. Le adoptó cuerpo humano para que pudiese venir y dar su vida por nosotros, para cargar en Él toda la iniquidad, toda esa ira que Él tenía para el mundo, para la humanidad, y que aún tiene. Pero ese coraje y esa ira que Él tenía por causa de la desobediencia y la rebeldía de nosotros, que Él tenía para derramarla sobre nosotros, cuando Cristo estaba siendo maltratado camino a la cruz, crucificado, golpeado, abofeteado, blasfemado, insultado, toda esa ira, escupitajos y todo que la gente estaba descargando sobre Él, significa que Dios estaba descargando esa ira en su propio Hijo para rescatarnos y para evitar que nosotros padeciéramos ese sufrimiento tan grande. Por eso dice en el capítulo 53 de Isaías que Dios cargó en Él, en Cristo, el pecado de cada uno de nosotros. Siempre que leo ese capítulo me conmuevo porque digo, pues ¿quién soy yo para que este miserable? A veces Job se consideraba él mismo como gusano. Si pudiera yo decir lo mismo, este miserable gusano, ¿quién es? Para que Dios se despojara de lo más hermoso, de lo más precioso que tenía por mí. Y así lo hizo por cada uno de vosotros. Así que, tiempo de reflexionar, tiempo de los que somos cristianos y que estamos tibios, tiempo de tomar una decisión.
la situación, la profecía está más cercana de lo que imaginamos. Los que no creen o no creían, es tiempo que empiecen a reflexionar también. Los tiempos están cerca y hoy es el día de salvación para todos. Hoy, no mañana. Así que mi invitación es que cada uno reflexionemos, que aceptemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, y a los que ya lo hemos aceptado, que reafirmemos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de corresponderle a Dios como Él lo merece. Les quiero mucho a todos, que Dios me los bendiga, me los guarde. Voy a seguir compartiendo reflexiones en vivo durante la semana, si Dios me permite, todos los días en la tarde, tal vez por ahí a las 6 de la tarde voy a destinar un horario para estar compartiendo desde la palabra de Dios, porque los tiempos están cerca, y así como ya no podemos hacerlo literalmente frente a frente en las congregaciones, ya ven cómo están pasando las cosas. Ahora no nos queda más que utilizar acudir a estos medios. Y escuché por ahí que aún los gobiernos han sido perjudicados en sus bienes a través de la tecnología, se han desenmascarado, y no me lo crean a mí, solamente considérenlo, pero por ahí escuché gente científica, gente grande, que se cree que van a limitar o a quitar la tecnología, las redes sociales, el Facebook, porque le ha perjudicado a aquellos que tienen grandes intereses, porque a través de las redes sociales se han desenmascarado las injusticias que están cometiendo. Así que no dudo que hasta esto vayan a cancelar después, y cómo se les va a predicar a las personas. Consideren esto. Cuídense mucho, los quiero mucho a todos. Dios me los bendiga y me los guarde. No sé si me permiten mencionar sus nombres. Voy a mover mi teléfono para acá. Les voy a mandar un saludo. Espero que no se me molesten muchos. Mi hermana Betty González Herrera, hasta Chihuahua, tengo entendido. Nuestro hermano Moisés Díaz, le envío un saludo muy afectuoso hasta Waukegan, Illinois. Libet Jurado, no sé de dónde nos escucha. Arnoldo Ayala, no sé, no recuerdo, pero un saludo. Mari Belloso. María Mendoza, mi hermanita bellísima, preciosa, te mando un saludo hasta Michigan, hasta Grand Rapids. Fred Rodríguez, pasa vos, hermano. Tomás Monge, le mando un saludo. Iglesia de Dios Chuley, Nebraska, pasa vos, hermano, les mando un saludo muy afectuoso. Dios los bendiga. Elizabeth Ontiveros, perdón. A vos paz. Julie Hernández, Dios le bendiga, hermanita. Antonio Pedraza, bendiciones. Moisés Díaz nuevamente. Fanny Galina. Tenemos otra hermana, Karen Navarro Jaramillo, no puedo pronunciar bien su nombre. Envío también saludos a Abraham Pérez, Raquel Saleta, a Margarita de la Rosa, Dios le bendiga. Gloria Bolívar, pasa a vos, hermana, un saludo. Jessica Pedraza, saludos, Jessica Pedraza, ¿ok? Tenemos a Eda Barrier, Quintina Gutiérrez, te bendiga, hermanita, te guarde siempre. Estellita Vázquez, Casey García Rodríguez, Dios te bendiga, mija, bienvenida, que Dios te siga bendiciendo. Lida Pedraza, bendiciones. Gladys Duarte Palacios y Homero Anabel Ramos, Ángel Mesa. Saludos para todos ustedes, los quiero mucho, Dios me los bendiga, y espero no tener malas noticias de ustedes por causa de esta epidemia, y espero que tampoco la vayan a tener de nosotros. Dios los bendiga, me los guarde y me los cuide a todos. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros, y Dios bendiga. Bye. Amén.